San Carlos de Bariloche es una ciudad ubicada entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve y lagos cristalinos, coronándose como el punto turístico más visitado de la provincia de Río Negro. Se trata de una verdadera postal de la Patagonia Argentina. Esta localidad es anfitriona por excelencia, enmarcada por algunas de las bellezas naturales más importantes del país. Está ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto a la cordillera de los Andes. Bariloche se ha convertido en una de las principales ciudades de la Patagonia, pero aún conserva la idiosincrasia de un pueblo de montaña. Todavía, en sus calles se respira aire puro y el lago nos conforta con la inmensidad desde cualquier punto de la ciudad. Esta localidad ofrece una variedad de actividades para disfrutar: excursiones tradicionales, paseos lacustres, gastronomía, turismo joven, actividades familiares, aventura, tranquilidad y una agenda cultural diversa. Aquí te presentamos 8 lugares de Bariloche para visitar. 1. Centro Cívico. La calle Mitre fue la primera calle asfaltada de la ciudad. Allí se encuentra la mayoría de los comercios de la ciudad: chocolaterías, locales de artesanías, bares, restaurantes, librerías, casas de música, galerías, agencias de turismo y mucho más. Es el primer centro cívico del país, inaugurado el 17 de marzo de 1940. Su proyecto fue concretado por el arquitecto Ernesto de Estrada. Está constituido con madera de ciprés, alerce y piedra toba extraída del Cerro Carbón. En la plaza se realizan importantes eventos culturales y sociales. Cerca de allí se encuentra la iglesia catedral. Este monumental edificio fue concluido en 1947 por el arquitecto Alejandro Bustillo. Con su estilo neogótico, sus grandes muros y su enorme cúpula decorada sorprende por su majestuosidad. Desde el centro cívico salen caminatas guiadas históricas que entran al Museo de la Patagonia, que cuentan con diversas salas de historia, de geología y reconocimiento natural de la zona. También posee una biblioteca, aula taller, un auditorio y la tienda del museo, donde venden artículos de artesanía regional y libros, entre otros objetos. 2. Circuito Chico. Es el recorrido más tradicional de Bariloche, ya que permite conocer sus alrededores bordeando a los lagos Nahuel Huapi y Moreno. El recorrido por la calle Avenida Bustillo, que está asfaltada, es de aproximadamente 60 kilómetros desde el centro de Bariloche. Siguiendo este trayecto, se halla el Hotel Yao Yao y muy cerca está la Capilla San Eduardo, también Puerto Pañuelo, punto de partida de las excursiones lacustres a Isla Victoria, Bosque de Arrayanes y Puerto Blest. El sendero de Bahía López es uno de los preferidos de los turistas, donde se imponen los paredones rocosos de los cerros López y Capilla. Una parada obligatoria es el punto panorámico, desde donde se divisa la privilegiada imagen de la península de Yao Yao y los lagos que la rodean. A la altura del kilómetro 42 de este circuito, podrás desviarte hacia la izquierda para conocer Colonia Suiza, donde se pueden visitar sus chacras, campings y saborear un rico té. Este paseo posibilita subir al Cerro Campanario a través de aerosillas que llegan a su cumbre, donde se pueden alcanzar vistas increíbles. 3. Cerro Campanario. Un cerro que se caracteriza por las impactantes vistas que ofrece desde su cumbre, que muchos diarios de viajes destacan como las mejores del mundo. Desde el Cerro Campanario se pueden observar numerosos lagos, como los lagos Nahuel Huapi y Moreno, la laguna El Trébol, la península San Pedro, la Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Bella Vista, Catedral, Capilla, el Hotel Yao Yao y las arboleadas de Colonia Suiza. Además, en su cumbre hay una confitería ideal para disfrutar de la inmensidad y belleza que la rodea. El ascenso puede realizarse en aerosillas o caminando. La aerosilla te lleva hasta la cima en unos 7 minutos. Funciona todos los días, de 9 de la mañana a 17:30 horas. Hacerlo a pie es una buena opción, dado que el cerro no es muy alto. La cumbre está a unos 1050 metros sobre el nivel del mar. El ascenso dura aproximadamente unos 30 minutos, por un sendero que atraviesa el bosque. Por su ubicación, el Cerro Campanario puede ser incluido dentro de la excursión del Circuito Chico. También se puede ir hasta la base con vehículo propio o con el servicio de transporte urbano de pasajeros. 4. Colonia Suiza. Dentro del Circuito Chico se encuentran los 2 accesos principales para ingresar a Colonia Suiza,
Este fue el primer asentamiento europeo en la región, declarado Patrimonio Histórico. Mantiene intactas las características originales de la época de su fundación, de fines del siglo XIX. Se encuentra a tan solo 25 kilómetros de Bariloche. Cuenta con varias casas de té y restaurantes, negocios de artesanías y una importante feria artesana los días miércoles y domingos que cuenta con distintos puestos, degustación de productos locales y la elaboración del famoso curanto, una comida originalmente araucana que fue introducida desde Chile por Emilio Goye, uno de los primeros pobladores de la colonia. 5. Cerro López. El Cerro López está ubicado en el Circuito Chico. A sus pies se encuentra el pueblo Colonia Suiza hacia el este y los lagos Moreno y Nahuel Huapi hacia el norte y noroeste respectivamente. Tiene una altura de 2.075 metros sobre el nivel del mar. Posee una picada o sendero por la cual después de 3 horas de caminata se llega al Refugio López, donde encontrarás un excelente lugar con todo lo necesario para pernoctar. Al pie del cerro se pueden contratar cabalgatas y canopy. El Cerro López también ofrece la posibilidad de una excursión increíble con la que podés llegar a 3 refugios de montaña, el López, el Roca Negra y el Extremo Encantado. El ascenso hacia cualquiera de estos comienza en la base del cerro. Se encuentra a 25 kilómetros desde el centro cívico de la ciudad de Bariloche. Si se desea ascender en vehículo particular, este debe ser 4x4. 6. Cerro Tronador. Se encuentra en la zona sur de la cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile. Separa 2 parques nacionales, en Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, y Neuquén, Argentina, y el Vicente Pérez Rosales, en Chile. El Cerro Tronador es el más alto en los alrededores de Bariloche. Su nombre se debe al ruido que se produce por los frecuentes desprendimientos de hielo en los glaciares, similar al de los truenos. Su altura es de 3.554 metros sobre el nivel del mar y se destaca entre los macizos montañosos del Parque Nacional Nahuel Huapi. El Tronador posee un total de 7 glaciares, los cuales se encuentran actualmente en remisión a causa del calentamiento global. La duración de este paseo es de entre 9 y 10 horas con excursión contratada en agencias de viajes habilitadas. Si se realiza el recorrido en vehículo propio, hay que tener en cuenta que los caminos tienen horarios de ingreso y regreso. Los mismos figuran en la página oficial de Turismo de Bariloche. 7. Cerro Otto. Posee un camino principal y numerosos senderos de montaña para practicar mountain bike y senderismo de corto recorrido. Es posible acceder a la cima mediante un camino para vehículos o mediante un teleférico que parte desde su base. En la zona superior de la montaña encontrarás, durante el invierno, pistas para la práctica de esquí nórdico y otras para esquí andino. La base del complejo se encuentra a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad. Para subir se utiliza el ya legendario teleférico, medio de elevación compuesto por 42 góndolas panorámicas con capacidad para 4 pasajeros cada una. En la cima, a 1.405 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la famosa confitería giratoria, única en el país, con una estructura vidriada en toda su circunferencia. Gira en un radio de 360 grados y, en 20 minutos, te permite observar todo el paisaje circundante. También se puede visitar una galería de arte que expone en forma permanente réplicas de las 3 obras más importantes de Miguel Ángel Buonarroti, el David, la Piedra y el Moisés. La vista desde la cima del Cerro Otto es extraordinaria. Hacia el norte se divisa la ciudad de Bariloche y el lago Nahuel Huapi. Hacia el este se pueden observar los cerros Leones y Villegas y parte de la estepa patagónica. Al sur podrás ver el lago Gutiérrez y otros cerros cercanos. Y hacia el oeste están el Cerro Catedral, el lago Moreno y la cordillera de los Andes. 8. Cerro Catedral. Es el centro de esquí más grande del hemisferio sur, compuesto por 1.200 hectáreas esquiables. Ofrece una amplia infraestructura de servicios para la práctica de deportes invernales. Está abierto todo el año y cuenta con 34 medios de elevación, entre aerosillas, telecabinas y medios de arrastre, facilitando el ascenso de 29.000 personas por hora. Aunque fuera de la temporada de invierno, los medios de elevación abren solo algunos días de la semana. La base del Cerro Catedral se encuentra a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. Recorrerla no ofrece dificultad alguna.
Los medios de elevación ascienden hasta casi los 2000 metros sobre el nivel del mar. Al pie de la montaña se encuentra una villa con un amplio abanico de opciones gastronómicas y una gran variedad de locales comerciales. En temporada invernal, donde este cerro se cubre de un blanco inmaculado, preparan todo lo necesario para la práctica de esquí y snowboard, desde alquileres de equipo hasta escuelas organizadas para enseñar en todos los niveles. En contraparte, en el verano ofrecen múltiples actividades de aventura para toda la familia, como escalada, trekking, tirolesa, paseos en mountain bike y Magic Donuts. Esta ciudad, que por su belleza natural pasa a ser el punto turístico más visitado de Río Negro, además de su infraestructura edilicia y de sus imponentes vistas desde sus cerros, tiene playas y lagos imperdibles de contemplar,